Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Soy Fátima Saldonit y nuevamente me reencuentro con ustedes para hablar de los temas que nos interesan. Esta vez el teatro inicia esta edición de Cuéntamelo Todo y vamos a hablar de un clásico. En el colegio antes estudiábamos en literatura todo lo que eran los grandes autores y muy pocos hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, ver esas propuestas teatrales. Estoy hablando de autores nacionales, pero también de los autores universales. Y La vida es sueño es una obra que algunos tienen muy malos recuerdos porque no la entendían a la edad en que la leyeron o porque de repente no han visto la magnitud y la belleza que tiene en sus palabras y en lo que nos hace reflexionar. Pues hoy, de la mano de Jean-Pierre Gamarra, director de esta propuesta de La vida es sueño, vamos a entrar a este mundo de Calderón de la Barca, pero también del ser humano. Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Hola Fátima, muchas gracias por la invitación. Bueno, felices de estar nuevamente contigo y además a mí me encanta porque siempre lo difícil lo pones en fácil, ¿no? Y creo que esa es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo. ¿Cómo empieza esta idea de La vida es sueño? Bueno, La vida es sueño, como has dicho al inicio, es un texto que todos hemos leído en el colegio y que probablemente en ese momento no entendimos. Y a mí me pasó lo mismo. Lo Así. leí y no lo entendí cuando era un niño. Es decir, no entendía la magnitud de las palabras exactamente como tú lo has dicho. Pero había algo en el texto, había algo en la historia que me fascinó. Entonces eso para mí se convirtió en una obsesión cuando era un niño y me interesaba por el teatro y quería entender estas palabras complicadas que usaba Calderón, quería lograr entender estas formulaciones tan complejas que él usaba en su lenguaje y eso me obligó a estudiarla, a leerla y a soñarla también. Y Ujú. a partir de ese encuentro mío con los textos de Calderón es que nace ya desde muy joven el sueño de hacer La vida es sueño, que finalmente, bueno, lo estoy cumpliendo ahora en nada más y nada menos que en el Teatro Municipal y con un elenco magnífico, no solamente artístico, sino a nivel humano, y eso me pone muy contento. Yo siempre trato que el elenco no solo se compenetre a nivel artístico, sino también a nivel personal, porque es en la buena energía que podemos realmente hacer crecer el arte. Entonces también estoy contento por eso. Ahora, nos ven muchos jóvenes y no tan jóvenes que dicen, ¿la vida es sueño? ¿Cómo podemos hacer un resumen para entender primero la forma, la historia y luego vamos ya a ir escarbando por las cosas más profundas? Me gustaría que les cuentes a todos de qué trata, ¿no? El concepto de la vida es sueño. Bueno, La vida de sueño es la historia de Segismundo, este pobre muchacho que ha sido encerrado por su padre, el rey Basilio, porque él ha sido informado por el oráculo, por los hados, que este hijo que nacía iba a ser un monstruo. Y entonces decide encerrarlo en una torre para que viva ahí toda su vida, por el temor de que se convierta finalmente cuando crezca en un rey tirano y bajo ese miedo, bajo esa superstición, el rey comete uno de los errores más grandes de su vida, que es encerrar a su hijo en una torre. La historia empieza cuando Segismundo va a ser llevado a la realidad nuevamente, llevado al mundo para confrontarse con el hecho que es rey y ante eso el padre pueda probar si verdaderamente era un monstruo o no. Lamentablemente Segismundo, que había vivido siempre encerrado, no tenía, digamos, los modos sociales para comportarse y en su primer encuentro con el mundo se comporta como una bestia, pero no lo era. Y lo vuelven a encerrar. Y cuando lo vuelven a encerrar, le hacen creer que aquello que vivió era un sueño que él tuvo. Y el pobre muchacho se despierta nuevamente en su prisión conflictuado porque no entiende qué cosa es la realidad y qué cosa es el sueño. Y en todo momento le hacen creer que lo que vivió fue un sueño y eso lo conflictúa. Pero luego el pueblo, como ya sabe que tiene un verdadero heredero de la corona, lo va a buscar a la torre para liberarlo. Y el pobre Segismundo nuevamente se confronta con la realidad y con el sueño y no sabe qué cosa es real. Y a partir de ese conflicto que él tiene, él comienza a darse cuenta que la vida y los sueños tal vez sean lo mismo. En realidad nosotros sabemos que no lo son, pero él no lo sabe.
y él siempre va a vivir su vida a partir de ese momento en el conflicto, si finalmente está viviendo en la realidad o vive en el sueño. Y aquí vienen las grandes reflexiones que él tiene, porque él además es un personaje muy noble, porque él es un personaje que no ha sido contaminado con los vicios de la sociedad. Entonces él vive en esa pureza como viven los niños, sin tener contacto con la malicia, sin tener contacto con esos vicios terribles que la sociedad nos impone. Y es en esa inocencia, en esa pureza de su corazón, que él se da cuenta que si quiere ser rey, debe ser bueno, que si quiere gobernar, debe ser noble. Y ahí, bueno, finalmente es coronado rey y él da uno de los actos más hermosos que tiene la obra y además los actos más hermosos que tiene la literatura del siglo de oro, que es convertirse en un rey benévolo y dar la justicia antes que su propia libertad. Jean-Pierre, tú has debido ser mi profesor de literatura. O sea, todos acá han entendido por primera vez La vida de sueño de Calderón de la Barca. Es que yo creo que lo que nos has relatado es muy importante sobre el proceso que has tenido tú y lo que significa la literatura, ¿no? A veces no es el momento adecuado para leer tal o cual libro, no por un tema de prohibición, simplemente que no tenemos la capacidad para entenderlo. Y pasa cuando agarras, no sé, hemos hablado antes del Principito, que una cosa es cuando lo lees de niño, otra cuando estás grande y otra de adulto. ¿Qué te está dejando este proceso personal primero a ti? Porque nos has contado una historia real que has tenido con el texto y luego ahora ya estás dirigiendo un texto que al inicio no entendías. ¿Qué cosa cambió en ti respecto a La vida de sueño ahora que estás dirigiendo y que tienes el contacto frecuente con cada una de las palabras de Calderón de la Barca? Bueno, yo creo que lo principal es que las cadenas de las que habla el texto, porque el texto explícitamente dice que Segismundo está encadenado, para mí en esta versión no existen cadenas, no hay una sola cadena en toda la puesta en escena, porque las cadenas que vive Segismundo también son una metáfora para mí. Y creo que tal vez para Calderón también, porque estas cadenas de las que habla Calderón pueden entenderse en diferentes versiones, pueden entenderse en diferentes capas. Los seres humanos vivimos encadenados en diferentes situaciones y la sociedad nos obliga también a vivir encadenados. Entonces las cadenas que Segismundo vive, las vivimos todos, tal vez no de modo físico, pero sí de modo emocional, sí de modo espiritual. Entonces creo que yo como cualquier adolescente hemos vivido encadenados, con prohibiciones, bueno, yo siempre quise ser artista y a mí siempre me hicieron creer que tal vez no era el camino indicado ser artista y por mucho tiempo viví bajo la cadena de saber que yo no podía ser un artista porque tal vez no tendría para comer, esa es la idea que siempre tenemos. Entonces siempre me he sentido cuando era adolescente encerrado como Segismundo, encerrado en mis sueños, encerrado en mi necesidad de expresarme como artista, hasta que poco a poco me fui liberando de esas cadenas. Entonces yo creo que el mensaje de La vida de sueño va mucho más allá del plano físico y tiene que entenderse desde un lado metafórico, porque, como digo, las cadenas las tenemos todos, no son físicas y el peso que tienen a veces son más grandes que el peso del acero. Entonces creo que eso a mí me ha motivado a contar la historia desde un lado más humano. Segismundo no lleva el peso de la cadena en su cuerpo, lleva el peso de estar confundido, lleva el peso de tener esta relación tan difícil con su padre, lleva el peso de haber sido castigado por la sociedad desde el día en que nació, lleva el peso de enamorarse de Rosaura pero no poder amarla porque Rosaura ama a Astolfo, lleva el peso de tener que poner por encima de sus propios deseos los deseos de su pueblo, porque eso es lo que tiene que hacer un buen gobernante. Entonces, bueno, las cadenas están en todas partes y creo que esta obra no solamente nos enseña el peso de la cadena o las cadenas internas que llevamos nosotros, sino principalmente un tema que para mí ha sido muy importante, que son las decisiones de los gobernantes. Segismundo lleva estas cadenas porque su padre se las ha impuesto, porque este rey, por miedo a que se cumpla el destino que el oráculo le había indicado, ha puesto estas cadenas en este muchacho que culpa no tenía. Entonces también es una reflexión al hecho de ver cómo nosotros, casi el 90% de las cadenas que llevamos son cosas impuestas por la sociedad, impuestas por los gobernantes, a veces impuestas por nuestros padres, a veces impuestas por la familia, a veces impuestas por las coyunturas en las que vivimos. Entonces creo que el mensaje de la obra es mucho más grande y tiene que aplicarse a todos. Todos hemos vivido alguna vez en esta cueva, todos hemos querido salir y a veces, aún estando fuera de esta cueva, aún seguimos llevando estas cadenas.
Claro, es importante el tema de la etiqueta, ¿no? ¿Cuántas veces de chicos hemos cometido, no sé, alguna travesura y de pronto nos etiquetaron? Y pasamos a la secundaria con una etiqueta sin ser eso que dicen que somos y al final terminamos comportándonos como la etiqueta que nos han dado, ¿no? Y por eso a veces a alguien le va muy bien en la universidad y decimos, oye, pero qué raro. No, yo era esto, solamente que ustedes me etiquetaron. Y lo otro es el tema de la autoestima, ¿no? Cuando te meten tantas cadenas, no crees en ti y al final sales y lo logras y dices, ¿será cierto o estoy soñando, no? Es un poco lo que nos plantea. Absolutamente. Bueno, Jean-Pierre, exactamente. Segismundo vive en esa confusión absoluta toda la obra. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de la puesta en escena. Quiero que me cuentes sobre la luz, que tanto me gusta, sobre las miradas y los actores. Y antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que Merak es la primera empresa de marca personal 360 en el país. Es una consultora especializada en programas de capacitación y coaching y desarrollan todo el tema vinculado a las habilidades blandas. Cuenta con un gran equipo de profesionales y especialistas para hacer crecer nuestras carreras y negocios, porque Merak es empoderar para crecer. Descúbrete, transforma. Hacemos una pausa, no se pierdan, porque voy a seguir hablando con Jean-Pierre Gamarra sobre la vida es sueño. Volvemos. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando con Jean-Pierre Gamarra, director de la puesta en escena La Vida es Sueño. Y una de las cosas que te debo confesar, Jean-Pierre, que me impactó cuando me mandan el material para ver sobre la obra, fue la promoción, donde veo este edificio moderno y dije, por Dios, esto es muy cercano a mí, ¿no? Porque tú te imaginas pues un castillo antiguo, pero cuando yo lo vi, me sobrecogió. O sea, el color, el tipo de edificio. ¿Cómo ha sido esta puesta en escena y hacia dónde quieres ir? Bueno, efectivamente yo siempre cuando me preguntan, yo siempre explico que mi modo de leer cualquier obra no es en un modo lineal, sino en un modo transversal. Es decir, yo no quiero guiarme, así como no quiero guiarme por las cadenas que llevamos, tampoco quiero guiarme por esas cadenas impuestas por la tradición o esas cadenas impuestas por el pensamiento que tuvieron los que estudiaron esta obra hace muchos años. Trato de guiarme siempre de un modo transversal, trato de atravesar la obra sin pensar, sin dejarme contaminar por la época o lo que yo creo que me han dicho que tiene que ser la obra. Y en esta lectura transversal que hago y que suelo hacer siempre, me doy cuenta que la época no existe, que esta Polonia de la cual habla Calderón tampoco existió y que la obra tiene que centrarse precisamente en el sufrimiento de Segismundo, en su confusión y en cómo los gobernantes tienen un efecto absolutamente directo en todos sus súbditos, en todas las personas que forman parte de un país, de un pueblo, de una entidad. Entonces, esto me hacía pensar, obviamente, a un tiempo más contemporáneo, a cómo interpreto yo este espacio, porque además el texto no nos indica una época determinada. Usualmente la obra la solemos entender en la época de Calderón, pero el texto solamente dice en Polonia, y efectivamente la obra sucede en Polonia, se habla de Polonia, pero sucede en una Polonia en caos, tal vez en una Polonia posguerra o en una Polonia postapocalíptica o en un lugar fantasmado por el caos. Estamos hoy en día, a veces uno hablaba de las guerras y uno piensa en las guerras como algo muy lejano, pero las guerras suceden hasta el día de hoy. Entonces, la idea de la guerra, que además estamos viviendo una guerra actualmente, me hace pensar que todos estos temas épicos de los cuales la gente puede ver en Game of Thrones o puede ver en cosas en Netflix o puede ver en diferentes películas,
esos temas son absolutamente cercanos y siguen sucediendo. Entonces eso me hacía pensar en una época mucho más cercana. Además, todo el proceso estético al que hemos llegado con Lorenzo Albani, que es el escenógrafo con el que además he colaborado en varios espectáculos, siempre nos hemos permitido ir con absoluta libertad. Es decir, yo si tuviese que ser Segismundo, yo no me puedo imaginar en una torre barroca, en un castillo medieval. Me podría imaginar en un edificio en el centro de Lima, moderno, estos de los tantos edificios casi apocalípticos que vemos aquí en el centro, y ahí me vería. Entonces, más o menos por ahí es que fue yendo la cosa estética, para acercar un poco la historia más a mi pensamiento, porque claro, alejándome de una época determinada, puedo acercarme mucho más a mis percepciones y a mis sensaciones de lo que es un encierro. Claro, y otra cosa que también me llamó la atención es ver, y no sé cómo lo has logrado con Fernando Luque, esta dualidad de que lo siento puro, indefenso, pero hay una fuerza, ¿no? Y debe ser la fuerza de que tiene en la sangre el de ser un gobernante, ¿no? Pero tú lo ves con esta dualidad, y te estoy hablando en breve de lo que he visto, pues, ¿no? En la promoción, y dices, wow, Segismundo, ¿no? Y tienes ganas de saber más de él. ¿Cómo ha sido para ti también el casting, la elección de los actores? Tienes un elenco de primera y finalmente trabajar con este Segismundo. Sí, bueno, yo tenía clarísimo que Segismundo era mucho más cercano a un niño o a un adolescente que a un hombre fiera, como siempre se ha catalogado el personaje. Y se le cataloga así porque él, en uno de sus primeros textos, dice que es una fiera, y además le dice a Rosaura: entre mis membrudos brazos te tengo de hacer pedazos. Pero él nunca ha visto otros brazos que los suyos. Y tal vez, como él cree que es una bestia, siempre creerá que sus brazos son membrudos, fuertes y musculosos, pero creo que no lo es. Él es un niño que ha vivido siempre en una torre, un niño inocente. Además, él está en un calzoncillo, vestido como un niño, como un niño que está en casa, en calzoncillo, corriendo por la casa con total naturalidad, sin la más mínima malicia. Entonces yo siempre quise un personaje así, un personaje muy joven, un personaje muy pequeñito, muy delgado, muy indefenso, porque él es un personaje indefenso, que ha vivido encerrado por la inclemencia de los otros. Entonces hemos trabajado precisamente ese lado humano, ese lado frágil, ese lado débil, para que luego aflore la bestialidad que él tiene en la segunda jornada, y que luego aflore toda esta gran reflexión que tiene hacia el final de la obra, cuando finalmente el mundo entero podrá ver quién era Segismundo. Él no fue lo que dijeron, como tú decías, él no fue la etiqueta que le pusieron. Él va a revelar quién es finalmente, y quería partir de esa inocencia, la inocencia de un niño, para que se convierta en un hombre. Bueno, realmente está presente, ¿no? Ahora, el tema de la luz, porque tú sabes que compartimos esta idea de este elemento tan importante como es la luz. Ya Calderón de la Barca tenía claro lo que significaba la luz y el tema de las miradas en la puesta en escena. ¿Tú has ido también por ahí? Hay una propuesta, porque tú siempre tienes una propuesta muy particular. ¿Qué es lo que querías lograr con esos elementos? Bueno, efectivamente yo soy un grande amante y conocedor del teatro barroco, y yo quería que esta sea una apuesta, y quiero que sea una apuesta absolutamente barroca, que haga justicia al lenguaje del cual se ha tomado Calderón para crear esta historia. Es decir, la obra empieza diciendo hipógrifo violento, y él refiriéndose al caballo en el que llegó Rosaura, y la obra está plasmada de estas figuras tan extrañas, tan decoradas. Entonces mi responsabilidad también era cargar el escenario de este sentido barroco que me da el texto, para que el texto sea mucho más cercano, para que el público pueda entender todas estas figuras, y todo absolutamente, el escenario, la luz de lo cual hablaste ahora, absolutamente tienen que subrayar este claro oscuro que el barroco proponía. Es como ver una pintura barroca, ver sombras, ver claros, ver un espacio recargado dentro de la sobriedad que una torre nos obliga. Así que sí, va un poco por ahí. Yo, como les digo a los actores, estamos ante una fantasía barroca, y tenemos que ser una fantasía barroca en el escenario para que el texto funcione, para que el texto no se sienta extraño,
en el modo de emitirlo. Es decir, si el actor piensa de modo naturalista, este texto no funciona, porque no está escrito para una actuación naturalista, está escrito bajo el concepto del teatro barroco. Claro, y el claroscuro es como que la esencia de la vida, ¿no? Uno en su diario vivir está en claroscuro, o sea, no es que siempre estás iluminado o siempre estás muy triste, sino que la vida justamente es eso, y por eso en todo lo barroco que presentas y en esta propuesta en especial es tan importante la luz. Falta muy poquito para el estreno, es una corta temporada. Yo te pido que por favor nos digas de cuándo a cuándo van y hagas la invitación a todas las personas para redescubrir, creo, La vida es sueño a través de esta propuesta tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrevista, siempre es un gusto hablar contigo. Eh, bueno, la temporada va desde el viernes 7 hasta el día domingo 23 de octubre en el Teatro Municipal, de jueves a sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7. Las entradas las pueden encontrar en la plataforma digital Join Us y también en la boletería del teatro el mismo día de la función. Pero les aconsejo comprar con anticipación porque ya tenemos casi la mitad de la temporada absolutamente agotada y aún ni siquiera hemos estrenado. Está siendo un éxito en las ventas, está siendo un éxito, digamos, en la expectativa, estamos muy contentos. Sabemos que además es un espectáculo que ha formado parte de nuestras vidas siempre y tal vez para muchos sea la oportunidad de primera vez en su vida poder ver aquello que leyeron en el colegio, entenderlo de otra manera, entenderlo bajo el lenguaje visual que el teatro nos regala. Y bueno, es una experiencia realmente fascinante, no digo solo La vida de sueño, el teatro en general, creo que es algo que tenemos que cultivar. Y La vida de sueño, además, un punto importante, marca el inicio de la temporada de teatro clásico de Éxodo en el Teatro Municipal. Qué fantástico. Y además yo creo que también es importante en estos tiempos en que todo es muy rápido, de velocidades, de redes sociales, de likes y de este hedonismo que vivimos, pararnos a entender lo que somos como seres humanos, ¿no? La esencia, lo que significa la palabra, la belleza de mirar al otro, el poder sentir, retroalimentarnos y finalmente cómo vamos iluminando o bajándole la temperatura a nuestra vida también, ¿no? Creo que el teatro nos ayuda a reflexionar y creo que esa propuesta siempre nos la presentas, Jean-Pierre. Como siempre, todos los éxitos, sé que están con la municipalidad, con Éxodo, en este espacio tan importante que tenemos del Teatro Municipal. Así que están todos invitados. Gracias a Jean-Pierre Gamarra por este trabajo tan exquisito que siempre hace. Y algo que destacar es el trabajo que él tiene con las palabras, ¿no? Él es un amante de las palabras, de lo que se puede hacer y de respetar lo que los autores querían decir. Hablamos de Calderón de la Barca, 1600, pero puesto en estos sentimientos que son desde esa época hasta ahora, pero con una mirada actual y sobre todo para acercarnos a la literatura universal. Así que no se lo pierdan. Y antes de irme a la pausa, quiero decirles que Amo Café trabaja con un café especial de Otusco de la Libertad a 160 kilómetros de Trujillo y crece más o menos a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Y saludamos a don Claudio, productor del café, y ustedes pueden ser baristas en su casa, así que pueden elegir entre el café de grano, pueden de ahí molerlo, pueden utilizar la cafetera que más les guste y disfrutar del mejor café. ¿Y por qué no? Conversando con alguien, porque un cafecito nos llama a la conversación. Nos tenemos que ir a una pausa, regresamos con más aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños.
Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo. Gracias por acompañarnos cada semana. Y ahora vamos a conversar con Ever Díaz, director y fundador de la Asociación Cultural Intipacha. Intipacha Teatro está presente. Hola, Ever, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están? Muy contentísimo de este hermoso programa que se transmite en el momento que tú desees escucharla 1, 2, 3, 4 veces. Gracias por la invitación. Aquí, para ustedes. De verdad, muy feliz de estar contigo y de ver todo el crecimiento de la Asociación Cultural. Y me gustaría comenzar contándole a todos nuestros televidentes cómo fue el inicio de Intipacha. Nos tenemos que remontar al año 2000. ¿Qué hacías tú? ¿Qué necesidad veías en la sociedad? Y cómo entregar tu arte. ¿Cómo empieza esta historia, Ever? Bueno, comienza primero que mis primeros pasos, mis primeras respiraciones de la vida es que nazco en Comas, mirando los cerros, mirando los cielos, mirando cómo las nubes se encajan en las lomas de los cerros, cómo se verdosea los cerros en el distrito de Comas, y viendo cómo incluso se van poblando, ¿no? Desde ahí empiezan a hacer esta acción folclórica, esta acción de interculturalidad que existe entre nosotros, y voy entendiendo que este tipo de expresión cultural tiene un significado, ¿no? Tiene una vinculación con los colores, mi vecino, las yunzas, las polleras, los dejos, la comida, y se va confabulando todo esto en el proceso de crecimiento de todo joven, ¿no? Hasta que conozco por ahí en el 2096, 97, grupos de teatro de la zona, del barrio, grupos populares, como se dice, y empiezas a participar, pero participas incluso sin saber qué es teatro, simplemente participas por una naturalidad de joven, hasta que me sigo involucrando y conozco el mundo de los zancos, conozco el mundo de los malabares, pero igual sin saber qué es en sí el teatro. Hasta que acabas la escuela y hay que trabajar, porque sí, pues, hay que sostener, hay que ayudar en casa. Y en mi vida decido estudiar en Senati, ¿no? En esta institución, y termino estudiando mecánica de producción. En este caso estamos hablando de micras de milímetro, de piezas y cosas así. Pero lo dejé no a medias, casi a punto de acabar, y decido involucrarme al 100% a las artes en el año 99, 2000. Y desde ahí empieza un caminar en mi vida, ¿no? Ajá. Bueno, y además que también con una propuesta muy interesante, a trabajar con personajes que a través de ellos puedes contar historias, pero que además tienen como una magia especial, ¿no? Tú siempre te has encargado de que tengan características que nos emocionen o nos llamen la atención, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Sí, justamente mi primer viaje fue a Iquitos, cuando decido dejar todo atrás, decirle a mi familia que me voy a dedicar a las artes, que quiero vivir de las artes, que iré estudiando sobre las artes. Y en inspirar, en ese tiempo yo tenía mi cabello largo hasta mi cintura, clásica con las ropas coloridas de ese entonces, y viajo a la selva con unos títeres, que también recién ingresaba al mundo de los títeres. Recorro los ríos, empiezo a recolectar cuentos, me relaciono con la población, me introduzco en lo más profundo de la selva, y toda esa carga energética, esa experiencia la traigo aquí, ¿no? A Lima, exactamente en nuestros tanto Lima Norte como Lima Sur. Y esta experiencia de relación hace que mis personajes tengan un concepto, tengan una línea, bueno, disculpe, lo estoy buscando por aquí. Estoy buscando por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lente? Uy, ya lo vi. Disculpe, prosiga nomás. Ay, Dios mío. Siempre se mete. Todos. Sí, disculparán.
Entonces, estos personajes se alimentan de cada ciudadano, de cada individuo que se haya cruzado en mi proceso artístico, ¿no? Ujú. Ahora, ¿recuerdas a los primeros personajes y alguno de ellos lo has mantenido en el tiempo? Eh, en la pandemia, tengo un amigo, un maestro, que es adulto, ¿no? Un maestro de teatro, adulto, y en una tarde lo relacioné con un títere que ya tiene también como material los 22 años, y lo tengo ahí, ¿no? No arrinconado, pero lo tengo ahí. Ujú. Ah, Y ese momento lo relacioné con mi compañero de teatro, actor ya de edad, con el títere. Y lo relacioné y empecé a ver la textura de la piel de él, la piel de mi títere. Y sí, van tomando posesión del personaje, pero a la vez van teniendo nuevos surcos para un nuevo público, ¿no? claro. Por la calidad propiamente de la edad, de la experiencia, ¿no? Ahora, Y yo sí creo mucho. Sí, dime. Sí. no, lo que estaba viendo en las imágenes era que algo que trabajas mucho con los niños es justamente la necesidad que tienen del juego y de expresarse a través de la confección de sus propios títeres y de tocar instrumentos, ¿no? O sea, creo que el aporte que haces a la sociedad es muy importante porque trabajas la autoestima en ellos. Correcto. Y lo único que hago es trasladar mi propia experiencia para que ellos tengan también su propia experiencia, pero en relación a esta línea de aprendizaje, Ujú. porque justamente ellos tienen sus propias fuentes de vida, sus propios conocimientos, y lo que hay que motivarles como docentes también y como artistas es que broten a través del material, a través del cartón, a través de a través de la palabra, a través de las acciones, y esa acumulación ayuda muchísimo a la autoestima, fortalece nuestras comunidades, revalora incluso como individuo. Y es hermosísimo porque tampoco andamos escribiendo qué es lo que va a pasar por una acción. Las acciones positivas, naturales, van teniendo un resultado, ¿no? Ujú. Ahora, tú trabajas mucho con los colegios y siempre estamos criticando el tema de la educación, pero a veces nos quedamos ahí. Sin embargo, tú has dicho, bueno, si hay problemas, yo me meto a aportar desde mi visión artística, de mi visión como educador. ¿Qué pasa cuando te llaman de un colegio? Porque después vamos a ver ya el teléfono de Ever. Tú llegas con algo ya estructurado y luego toma vida propia de acuerdo a las historias de cada uno. Hay una rutina, hay ejercicios, hay juego teatral. ¿Cómo es lo que haces en cada lugar en el que llegas? Bueno, todos, digo todos, o hablaré específicamente, cuando realizamos una producción teatral, buscamos un espacio donde trabajarlo, ¿no? Porque también esta es nuestra condición laboral, o sea, somos obreros las 24 horas, produciendo, creando, y de alguna manera para que exista la sostenibilidad, y la sostenibilidad no solo está en obtener un proyecto financiado, sino más bien en que las instituciones requieran de una necesidad, específicamente observar una obra de teatro, observar una función de títeres. Y para eso necesitamos docentes sensibles, directores sensibles, padres de familias sensibles, una sociedad sensible que vea que es necesario el tipo de educación que necesitan nuestros niños o jóvenes para su formación que tienen, ¿no? Entonces, cuando llegamos a las escuelas o las escuelas llegan a nosotros, hay que de alguna manera hacerlos sentir aliados, porque es la verdad. Los mejores aliados que puede existir es siempre un profesor, que es el que motiva. ¿Qué importa de 15 uno? Pero ese profesor es el mejor aliado que tenemos para que los títeres puedan ingresar a las escuelas, ¿no? Entonces, y a partir de ahí prosigue con todo un protocolo de cómo hacer que el espectáculo de teatro de títeres sea magnífico en su primera impresión del alumno, porque aquí estamos hablando de un espacio abierto, estamos hablando de bulla, estamos hablando de luz solar, no estamos hablando de un teatro de caja negra, estamos hablando de cómo el teatro debe llegar a su máxima expresión para que impacte en nuestros niños
y seguimos sensibilizando en ellos, ¿no? Claro que sí. Y en lo personal, en estos casi 22 años, ¿qué te dice tu familia, no? Porque claro, en un momento tomas una decisión y de pronto te ven que eres como luz para muchos, que llegas a transformar, que llegas a ser felices. ¿Qué te dicen ellos? Cuando estamos en relación con nuestro público, se crea un ambiente muy mágico porque el público nos espera a nosotros como actores y nosotros esperamos al público, y ahí tiene que haber ese bim bam de respeto, ese bim bam de tolerancia, ese bim bam de dejarse llevar también, porque eso es lo que también quiere las artes, ¿no? La expresión, y la expresión definitivamente es una emotividad, y esa emotividad como seres humanos hace que se confabule en el teatro propiamente, ¿no? En el arte, los títeres, es impresionante la manifestación de nuestros niños, porque basta que vean al títere, empiezan a hablar, empiezan a gritar, a mover, y termina el docente preguntando, ¿cómo hace usted, profesor o profesor de hipnotizar los 45 minutos, que es una hora pedagógica, sin que se mueva, perdón, sin que generen un caos, ¿no? Natural, un caos natural. Entonces, ¿cómo hace que usted, y mi respuesta es simple, vengo con la verdad, me paro en un escenario con la verdad y quiero decir la verdad, y que a través de un objeto inerte transmito una verdad que es conjuntamente la pedagogía, conjuntamente el mensaje, conjuntamente esta acción teatral que llevamos a las escuelas y que incluso se junta todas las emociones del portero, del docente, de todos uno solo, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a seguir hablando sobre Inti Pacha, pero además de repente también puedo entrevistar a uno de sus personajes, vamos a verlos. Pero antes de la pausa quiero recordarles que Merak es la primera empresa de marca personal 360 en el país y es una consultora especializada en programas de capacitación y coaching empresarial para el desarrollo de habilidades blandas, de salud emocional, de marca personal, de imagen y empleabilidad. Cuenta con un gran equipo de profesionales para hacer crecer todos los equipos y negocios, porque Merak es empoderar para crecer. Merak, descúbrete, transforma. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hoy conversando con Ever Díaz, director y fundador de la Asociación Cultural Inti Pacha. Estamos ingresando al mundo de los títeres y de todo lo que podemos aprender a través de estos personajes. Y como lo decías, Ever, qué importante es lo que tenemos que decir, y nuestros niños quieren la verdad, quieren la naturalidad, y realmente puedes emocionarlos y también ayudarlos a descubrir sus talentos. En las propuestas que tienes actualmente, ¿hay algún personaje? Lo habíamos visto a uno de ellos, no sé si está por ahí o ya se fue. Uno de tus personajes. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él se llama Naricitas. Pásame con Naricitas un ratito, pues, Ever. Naricitas, no seas tímido. Naricitas se llama Fátima, por favor. Acercarse. Naricitas. Ya, está bien. Yo que estaba tomando mi jugo y mi empanada. Oye, Naricitas, ¿usted qué guapo es? Sí, yo soy muy guapo. Sí, y además veo que su nariz es única. Me hace recordar a Rodolfo el Reno. Sí, pero
Bueno, yo he tomado mi pastilla para que mi nariz no esté tan roja. En realidad mi nariz es roja porque soy un payaso. Un payasito muy gracioso. Ah, un payasito muy gracioso. Oiga, Naricita, y su pelo también me encanta, es único. Yo nunca he visto así un pelo tan gusta? lindo como el que tiene. El pelo alborotado. Naricita, también canta. Yo canto un poquito, nada más. Es un Vamos, descubrimiento. Aquí en hormiguitas. Cuéntamelo Todo, Naricita. Naricita, ¿por qué no hacemos una secuencia con tu compañero que hacías de payasín? A Para ver. que nos escuchen rapidito nomás. Sí, sí, vamos a poner la pantalla completa para disfrutarlo. Tú interpretas a payasín. Ya, yo interpreto a payasín y tú, obvio, en tu personaje. Ya. Señoras y señores, Niños y niñas, damas y caballeros. pulgas y piojos. Oye, ¿Qué? ¿cómo así pulgas y piojos? Eso no dice en el texto. Te confundí, pues, discúlpame. Otra vez. Ya, otra vez, pero no te confundas. Ya, qué renegón. Ya. Señoras y señores, Niños y niñas, damas y caballeros. burros y caballos. Oye, ¿Qué? ¿cómo va a decir burros y caballos? Eso no dice en el texto. Me confundí, pues, otra vez. Ya, pero no te confundas. Ya. ¿Listo? Listo. Señoras y señores, Niños y niñas, damas y caballeros. chanchos y marranos. Ya, no, basta, ya. Aquí mejor cortamos porque si no, Ya, está bien, discúlpame. Para la próxima voy a memorizarme mi texto. ya está bien, eso sí te felicito. Oye, pero es una maravilla. Oye, qué lindo, de verdad. Naricita, de verdad que me he reído mucho, me he reído mucho. Naricita, ¿y usted tiene así como mejores amigos? Bueno, en realidad mi mejor amigo es Payasín, es mi compañero de trabajo. Ah, y antes de irse nos podría cantar una cancioncita, porque acá nos están pidiendo, no sé, todo el mundo está escribiendo en las redes. Nunca he escrito tanto en las redes como ahora que está Naricita en pantalla. Bueno, voy a inventar, porque yo también voy inventando las canciones. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a jugar, hace tiempo vamos a jugar. Una pelota por aquí, otra pelota por allá. Oye, pero no hay pelota. Ya, pero canta, No, pero no hay pelota. pero canta. Puede ser con bicicleta. Sí, con bicicleta. Ya, pues la vida, pero no tengo bicicleta. Mejor, Mejor canto otro día, ya, pues no tengo ni pelota ni bicicleta. Pero yo veo una pelotita roja, eso no es pelota, ¿no? Sí, es una pelota de nariz roja, ¿te gusta? Me encanta, Muy gracioso. yo quiero una. Ya tengo la ropa, mira, roja. Me falta la naricita. Ya me había dado cuenta, te iba a decir justamente eso. Podemos trabajar juntos, naricita. Sí. te cuento que ahora a través de la UGEL 03 del área de Ágebre estamos llegando a los colegios primarios, colegios seleccionados, estatales, llevando este espectáculo de títeres, y la experiencia es única porque después de este proceso que hemos tenido de confinamiento, estamos retomando esa sonrisa, estamos dando ese oxígeno que necesitan nuestros niños, y lo más bonito es la relación que existe por naturalidad del niño con los títeres, con los colores, con el elemento. Nace ese respiro, ese otra vez, ¿no? Y estamos cumpliendo los objetivos de compartir estas historias y estos momentos, no solo momentos de risa, no solo momentos de entretenimiento, son momentos significativos, porque estamos muy seguros que en casa también van a jugar con su media, con un polo, un zapato, en fin, los niños son muy creativos, ¿no? Uy, mira esa foto que nos está sacando acá la producción, eso es en la época de Metrópolis. Uy, no es allá, pues, que ese es año 2003.
¡Qué bárbaro! Eso de 2000 y tanto. Esa es una visita, creo, que ha pasado las fotos, ¿ah? Sí. Bueno, entonces, Ever, si por ejemplo yo algún director de un colegio en este momento que quisiera contactar, que lleves la propuesta a su colegio, tú puedes ir. Sí, podemos ir, tenemos todo el material para intervenir su espacio, hacer que ese día sea magnífico y definitivamente seguir afirmando que las artes es importante en los procesos de formación de nuestros niños, porque estos niños van a ser adultos y si más adultos son más sensibles con las artes, vamos a tener un mejor país, más sensible en relación a las artes de manera humana. Claro, no se trata solamente que sea un curso dentro de la semana, sino que entendamos que la cultura, el arte es fundamental para la emoción, para el aprendizaje, y tú lo evidencias todos los días cuando vas a ver a tus niños, lo que ellos logran y lo que despiertas en cada uno con los títeres. Correcto, correcto, y eso se consigue también con una palabrita que dije, la verdad. Y la verdad en el espacio escénico es que cuanto tú te entregas, que cuanto tú das para que el niño pueda aperturar su convención de juego y podamos tener una bonita relación artística, ¿no? Entonces, esos son los aportes que hasta ahora seguimos trabajando día a día y de alguna manera ir vinculando las artes en las escuelas, en las comunidades, en los barrios. No hay frontera, no debe de haber nunca una frontera. Más bien somos profesionales que estamos para seguir compartiendo nuestros conocimientos. Uh-huh. Bueno, y también ustedes ya han tenido varios reconocimientos, ¿no es así? Sí, tenemos un reconocimiento por parte del Estado, del Ministerio de Cultura, como punto de cultura, y tenemos un reconocimiento por la Municipalidad Metropolitana de Lima como cultura vía comunitaria. Así que estamos muy contentos de estos reconocimientos y también de saber que somos, que seguimos aportando, ¿no?, a nuestras comunidades y espacios. Escúchame, y por las imágenes que estamos viendo, también tienes talleres para los maestros. Sí, dentro de las funciones que hacemos, de funciones de teatro infantil o de teatro para adultos o de títeres o pasacalles, también tenemos las famosas capacitaciones con títeres para nuestros docentes o narrativa y todo lo que tenga que ver en arte dramático también, que eso es importante, porque un docente con mayores habilidades, con mayor estrategia para poder utilizar estos elementos como material didáctico, como herramienta lúdica para un bonito aprendizaje en su aula es magnífico, pero para eso necesitamos que el docente sepa que exista, necesitamos que el docente experimente, y ahora que ya estamos prácticamente, ya hemos dado un gran paso fuera del confinamiento, necesitamos que tenga esta relación con el docente, con las artes y en este caso con los objetos, ¿no? Claro que sí. Bueno, de verdad, muchas gracias por todo lo que haces para la sociedad, Ever. Reconocemos tu valor, tu trabajo y tu entrega, y creo que cuanto más cultura y arte le demos a nuestros niños, vamos a empezar a crear mejores líderes, ¿no? Muchas veces estamos juzgando a los principales protagonistas de la sociedad, pero nadie hizo nada por ellos cuando eran pequeños. Con propuestas como las tuyas, creo que estamos formando grandes líderes. Te pido que por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estás en las redes sociales para seguir todo el trabajo? Bueno, en las redes sociales me encuentran en la página oficial como Teatro Inti Pacha y me pueden llamar al 999-256-918, que definitivamente estoy muy comprometido con la educación y con el desarrollo también en nuestras comunidades, ¿no? Y Naricita va, ¿no? Naricita, sí. Yo también voy. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes y en especial a ti, Fátima. ¿Por qué? Porque la verdad, ay, qué roche. Dime. Dilo, pues. No me da roche, no quiero decirlo. Ya no. Bueno, ya. Está bien, lo voy a decir. Gracias, Fátima. Ay, recibo ese beso y te mando un beso enorme a ti también, Naricita.
y espero verte pronto y a ver si algún día los puedo acompañar a algún colegio. Ever, muchas gracias por haber estado aquí en Cuéntamelo Todo y a seguir trabajando por nuestra niñez. Seguimos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Ever Díaz, a Naricita y a la Asociación Cultural Intipacha. Ya saben, a todos los docentes, a todos los colegios, llamen a Intipacha porque es importante trabajar el arte y la cultura. Y además, Ever nos enseña a utilizar la herramienta del títere, ¿no? Yo puedo agarrar mi mano y puedo empezar a hablar, ¿no? Hola. Y ya estoy utilizando un recurso distinto para enseñarle a nuestros niños. Muy bien, nos tenemos que ir, pero antes quiero recordarles que si desean ustedes un café único, delicioso, pues tienen que probar Amo Café. Amo Café trabaja con un café especial desde Otusco, desde La Libertad, que se encuentra a 160 kilómetros de Trujillo y crece a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Y un cariño especial para don Claudio. Además, todos nosotros podemos ser baristas en nuestra casa y pueden elegir el café en grano, por ejemplo, y pasarlo de la mejor manera. Amo Café, ahí está su Instagram y su Facebook. Ahora sí nos tenemos que despedir y qué importante entender que, por ejemplo, el teatro nos puede ayudar a entender nuestra vida, a reflexionar, a cuestionar. Y en este caso, con la obra que nos presenta Jean-Pierre Gamarra como de La vida es sueño, por fin entender un clásico tan importante que de repente no lo apreciamos ni lo entendimos en la edad en que lo leímos. Y lo otro es que a través del arte y la cultura podemos transformar la educación. Yo un llamado a todos los docentes para que sigan aprendiendo y sigan capacitándose y utilicen los recursos que nos brindan las artes para llegar a los niños. Los niños son esponjas, son papelitos en blanco y depende cómo les enseñemos algo, podemos lograr que sean grandes líderes. Nos tenemos que despedir, gracias por haberme acompañado y nos reencontramos la próxima semana aquí en Cuéntamelo Todo. Chao.